crónica deportiva en la República Dominicana tiene grandes representantes, personas que tienen la capacidad de hacerlo bien en cualquier área, no solamente en el deporte. Y le agradecemos, por supuesto, a Dios, a la vida, que este tipo de figuras, que este tipo de personas, imágenes que están muy bien valoradas, se mantienen haciendo un trabajo en esto que se llama crónica deportiva. En un día especial, el día que se celebra en nuestro país, el Día del Periodista. Muchos de nosotros no nos graduamos de periodistas, pero hacemos un trabajo periodístico a nivel deportivo. Permítanme saludar con mucho cariño a Kevin Cabral, uno sin duda de sus favoritos en la crónica deportiva del país. Kevin, permiso. Saludos, Junior. Respetos. Gracias igual, un placer para mí. Bienvenido a Santiago y para mí un honor poder compartir contigo. Yo digo lo mismo porque, y comienzo con esto, yo sé que tal vez lo sabes porque mucha gente te lo expresa. Esta es una carrera que es sí o es no. La gente te hace saber lo que siente por las redes, personalmente, y estoy convencido de que conoces que eres favorito de la mayoría. Nunca del 100%, pero si hay uno que debe estar cerca de ese número, eres tú. Por eso me agrada mucho estar hablando contigo ahora. Gracias y sí, siempre muy agradecido de la receptividad de la gente, porque al fin y al cabo uno trabaja para eso, para informar al televidente, el oyente. Y creo que lo que se transmite, Junior, en mi caso, es la pasión por lo que hago, porque en realidad esto es una pasión, es algo que disfruto, tengo mucha vocación por el deporte y por la comunicación, y creo que de alguna manera eso se transmite a la gente y quizá por eso la mayoría puede digerirlo bien. Pero ¿y cómo tú logras, cómo se logra eso? ¿Cómo podemos, un comunicador que te está mirando ahora y que te reitero, sé que van a atender lo que dices, van a escucharte? Porque no es tan común en nuestra clase. Si miras las redes sociales, lo primero que te encuentras es con un descalificativo de alguien. Antes de mirar la parte positiva, están señalando lo negativo. Y eso es normal. Por eso te digo, ¿cómo logra Kevin Cabral? Y eso ya oficialmente nuestra primera pregunta. Ganarse eso, porque realmente es una cultura en ti. No andas discutiendo, no estás en las conversaciones incómodas, no estás muy activo en las redes sociales. Yo creo que también tiene mucho que ver. Yo creo que tiene que ver con mi formación y el temperamento. La realidad es que siempre trato de llevarme bien con los demás. Creo que es parte de lo que uno como ser humano debe hacer. No quiere decir que no van a existir diferencias con X o Y personas, pero creo que aparte del conocimiento, el talento que uno pueda tener, es un asunto de formación y también de temperamento. El resto creo que vamos a decir que las cosas han caído por sí solas, porque te puedo decir, cuando yo comencé la comunicación, mi norte no era caerle bien a todo el mundo, ni necesariamente llevarme bien con todos. No quería llevarme mal con nadie, pero en realidad mi norte era poder abrazar esa pasión que yo tenía, que de alguna manera la heredé de mi padre, y poder en realidad desenvolverme en una actividad que yo disfrutaba muchísimo. Y desde muy pequeño, porque tuve la vivencia con mi papá de estar en una emisora de radio, en una cabina, siempre gravité hacia ese trabajo de comunicación. Y desde muy pequeño, vamos a decir que sin darme cuenta, comencé a prepararme, porque desde que aprendí a leer tenía un libro de béisbol en la mano. Entonces, en realidad el norte era ese, tratar de abrazar una actividad que yo disfrutaba y tratar de hacerlo lo mejor posible. Y el resto, las cosas han ido cayendo por su propio peso. Eso en lo personal. En lo laboral, en lo profesional, ocurre lo mismo, porque ESPN transmitía los partidos de la serie final, estabas tú. Y nadie discutía que no era Kevin. O sea, podía estar don Juan Marichal, que lo recuerdo, Ernesto Jerez, que lo recuerdo. Pero en República Dominicana nadie cuestionaba que Kevin Cabral estaba ahí por algo que no sea la capacidad. O sea, también eso en lo profesional se nota, se escucha, se lee muchas veces. Sí, y de nuevo, en mi caso, yo utilizo mucho esa palabra, la pasión. El tema es que
en una edad donde quizá los niños están prestando atención a otras cosas, yo estaba en béisbol ya. Y además de eso, tenía cerca de mí una persona con mucho conocimiento que podía darme respuestas a preguntas. Y yo tenía un libro de récord y el último Baseball Register, que era lo que había en esa época, que había salido, lo tenía a mano y siempre estaba yendo a los partidos del béisbol dominicano y conociendo las figuras, se puede decir que desde dentro, porque mi papá por una época fue también comentarista de las Águilas, estuvo en la transmisión, en las antesalas. Entonces creo que todo eso ayudó. Yo me formé, como te digo, sin darme cuenta, porque lo hacía en realidad porque me gustaba. Y creo que la otra parte ya, la capacidad de poder comunicar lo que uno sabe y lo que uno piensa, eso es un tema que Dios puso esa aptitud en mí, y creo que la combinación de esos factores es lo que da como resultado que la gente acepte el trabajo. ¿Y qué piensas de la crónica deportiva en los tiempos, los nuevos tiempos? El comunicador, el narrador que utiliza muchas frases, no me estoy refiriendo específicamente a nadie, sino los jóvenes, los más jóvenes que también entienden que es una frase cada cosa. El comentarista que también siente que tiene que tener un par de frases. O sea, esa preocupación que muchas veces tienen nuestros colegas más jóvenes y cómo ha ido evolucionando y creciendo en sentido general la crónica deportiva de la República Dominicana. Te puedo decir que esa es una preocupación que yo no tendría. Pensar que para darme a conocer o para que la gente me acepte, yo tengo que tener un par de frases que se peguen. Pienso que parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer es tratar de evolucionar y mantenernos de alguna manera adecuados a los tiempos, pero yo me formé en la época de una élite de comunicadores que de alguna manera tuvieron su influencia en mí. Yo nunca traté de imitar a uno de ellos, pero Johnny Naranjo tuvo influencia en mí porque crecí escuchándolo. Don Tomás Troncoso, Jorgito Burnigal, después Mickey Mena, que fue mi compañero, pero que cuando yo todavía era un niño y él iniciaba, comencé escuchándolo, los narradores de esa época. Entonces yo tengo ese modelo. Don Mendy todavía. Mendy todavía, Lilín, Billy, después llega Mendy. Me tocó transmitir con Papi Pimentel. En una época, Papi en televisión en las Águilas, Mendy en radio. Esa es mi influencia. Entonces, de alguna manera, yo vengo de ese molde de cómo se hacían las cosas. Hago un esfuerzo por evolucionar, porque 2023 no es lo mismo que 1977, cuando yo comencé a escuchar béisbol, pero en realidad pienso que me inclino más hacia ese estilo. Acepto perfectamente que desde un punto de vista generacional, quizá el narrador o comentarista que inicia ahora entiende que tiene que hacer otras cosas para darse a conocer, pero la realidad es que, Junior, cuando yo me inicié, que fue en las Águilas en 1986, yo tenía 18 años. ¿Comenzaste a comentar ahí? Comencé a comentar béisbol invernal. Ya había hecho algo de Grandes Ligas para esa época, 1986. Yo tenía 18 años. No había en mí una necesidad de decir, bueno, comencé, tengo que darme a conocer, tengo que pegarme, tengo que ver cómo le gusto a la gente. Eso no estaba en mí. Yo sencillamente me sentaba ahí a hacer un trabajo que yo disfrutaba, a tratar de hacerlo bien y compartir con la gente el conocimiento que tenía, que en esa época obviamente tenía muchas limitaciones porque el factor experiencia no existía. Entonces, creo que de alguna manera eso me permitió, con esas influencias que tuve, desarrollar mi propio estilo, mi propia forma de decir las cosas. Siento que también tengo una influencia de muchos comentaristas del béisbol de Grandes Ligas, porque los escuchaba en esa época, ya cuando esa facilidad llegó aquí. Y de alguna manera tú vas tomando elementos y te vas dando cuenta de, bueno, ¿qué yo puedo hacer como comentarista que pueda hacer un aporte a la gente? No es solamente decir un numerito, es por qué se presentó una situación en el juego, qué opciones este dirigente tiene en un momento. Siempre he tratado de buscar esa combinación de manera que uno le aporte algo al televidente o al oyente. Ese es el general, el que a todos nosotros, yo con los Gigantes lo miro
el que sea de otro equipo, o simplemente un fanático que se sienta a ver un juego de pelota. Ahora, Kevin Cabral, el del 1986 para acá con las Águilas Ibaeñas, comentarista, narrador, tienes una combinación que es otro tema, o sea, narrar es para mí tan difícil, tan incómodo, por eso lo respeto tanto. Los narradores hablan de que el comentarista, por ejemplo en televisión, el comentarista debe ser una figura principal porque la gente está viendo el juego, Claro. y más que todo necesita eso que tú estás diciendo, cómo podemos adelantarnos, cómo podemos... Pero tú tienes otras funciones en las Águilas Ibaeñas que van más allá de la transmisión. ¿Qué haces ahí? ¿Desde cuándo estás involucrado en otras cosas? Sería para alrededor de 2013, por ahí, aproximadamente hace 10 años, que se me dio la oportunidad de ingresar al departamento de operaciones de béisbol, más que nada como un asistente, un recurso, porque la realidad es que por mis labores fuera del béisbol no puedo dedicarle tiempo completo a esa actividad. Créeme que quisiera, porque uno lo disfruta, pero no puedo. Y entonces, desde esa época comenzamos trabajando. En esos años Stanley Javier era el gerente del equipo, a quien tú conoces muy bien. Estaba Luigi Sánchez por ahí, obviamente Winston Llenas. Y entonces comenzamos a trabajar mucho en la parte del sorteo de novatos. Y después las funciones se han ido variando hasta el punto de que ahora con mi buen amigo Ángelo Valle siento que es un rol, estamos básicamente manejando el departamento de analítica del equipo, trabajando en la parte del sorteo, pero también como una de esas personas que en algún momento se crea una conversación de, bueno, ¿qué tenemos que hacer para mejorar el equipo? ¿Qué tan factible puede ser ese cambio? Y soy uno de varios que está en esa función ahí como asistente de Ángel. Sí. Ángel te llama a su equipo y... Claro que sí. Y pues vamos a ver este cambio, qué posibilidad nos da, cómo mejoramos aquí. Él lo hace y obviamente la decisión es suya al final, él es el gerente, pero él siempre se toma el tiempo de escuchar las opiniones de su grupo de operaciones de béisbol, y hay cosas, la mayoría de las cosas que se han hecho, cambios, contrataciones de agentes libres y las decisiones del sorteo, en realidad se han hecho como, digamos, el resultado de un consenso de ese grupo. ¿Qué piensas tú, Kevin, que como una voz autorizada? Por ejemplo, la agencia libre mejora muchas cosas a los jugadores. Ahora mismo, en este primer año, y va a ser así 2 años más, porque ya el acuerdo está firmado por esos 3 años, me parece. Van a mejorar muchos salarios, sobre todo condiciones, cambio de equipo. En esa parte estoy convencido de que los jugadores van a salir muy beneficiados. No tan igual los equipos, los dueños, que muchas veces no ganan dinero, más que todo, hacen un papel, un trabajo social. Pero la crónica deportiva involucrada en el sistema, en la industria del béisbol dominicano, no está tan bien valorada, no está tan bien. Y no te estoy hablando de mí, que no tengo quejas del equipo al cual pertenezco y del trato que recibo de parte de los propietarios y de mis compañeros, pero sé que siempre puede ser mejor con los compañeros de fuera, con todos nosotros, pero las transmisiones, los departamentos de prensa, los departamentos de relaciones públicas, cualquiera que involucre, seguir sumando personas como tú a departamentos de operaciones. Al fin, ¿qué piensas tú que debemos mejorar? También que le llegue a esta parte de la industria, no solo a los peloteros y no solo a veces a los dueños, porque la mayoría de veces los dueños no ganan dinero. Sí, me parece que, mira, lo primero es que yo he trabajado para un solo equipo donde siempre he recibido un tratamiento, o sea, no tengo queja alguna del tratamiento que se me ha dado en Águilas Ibaeñas a través de los años, la libertad de expresar lo que considero en las transmisiones, el respeto por el trabajo. Creo que dentro de la realidad de nuestro béisbol, la remuneración, digamos que ha sido aceptable. Entonces, personalmente no tengo queja. Sí creo que uno quisiera ver como clase que el rol de la crónica deportiva en general en el evento reciba más respeto
más importancia y que en muchos casos sea mejor remunerada. No lo digo por mi caso, sino porque escucho compañeros que están en otros equipos que tienen esa queja. Entonces creo que ahí hay trabajo que hacer. Definitivamente ahora la agencia libre va a significar beneficios para los jugadores, ya lo estamos viendo con las contrataciones que se han producido a partir del 15 de marzo, las que se han anunciado a partir de esa fecha. Yo no quisiera que eso también de alguna manera ahora se traslade a la parte de la crónica deportiva y que todos disfrutemos de las mejores condiciones posibles. Mucha gente mira a Toros y Leones, porque ellos han sido los dos equipos que han tenido la agresividad de salir y de hacer una inversión hasta mayor. Mucha gente lo ve así. Yo he repetido varias veces que no es un tema de dinero. Eso no es verdad, que ninguno de los 4 equipos restantes le falta dinero. Yo veo filosofía distinta. Gigantes tiene su manera de ver las cosas, de no entrar en ese baile de que fulano es que está gente libre y por eso cuesta 2 millones de pesos. Yo entiendo eso, pero Águilas y Gigantes han sido los equipos que más han firmado a los peloteros de su propia organización. Lo han reafirmado. Eso no se ve tanto porque parecería que es algo común. No lo es, porque recientemente Juan Francisco firma con los Toros, pero si se hubiese quedado, no es tan común el hecho de que tú firmes a tu propio pelotero. Es un paso muy importante. Diríamos que Águilas y Gigantes se han quedado con lo que han entendido necesario para crear una buena estructura en el corto y mediano tiempo, porque en la pelota dominicana tiene que ser así, no puede ser a largo plazo. Te voy a preguntar respecto de esas cosas, pero vamos a aprovechar un corte muy breve. Kevin Cabral nos ha regalado este tiempo para conversar con él y yo voy a agradecer porque sinceramente estamos delante de uno de los ejemplos de la crónica deportiva como comunicador, como comentarista, narrador y otra cosa que hace. Desde que se graduó de la universidad está en el mismo trabajo, un trabajo convencional de 29 años. Venimos en breve. Bueno, Kevin, operaciones de béisbol, la gente lo ve muy fácil cuando el equipo no clasifica. Tú preparas un equipo para ganar, lo preparas para eso. Tú estás convencido como gerente y como grupo de que ese es el equipo que te va a llevar a esos niveles. Lo que Águilas ha reafirmado y lo que ha conseguido afuera, y faltan otros procesos, faltan los cambios que puedan hacer, el draft de novato, bueno, los importados. La idea que ustedes tienen como organización, ya que trabajas en operaciones muy directo con el gerente, y me parece uno de los mejores tipos de todo lo que hay alrededor de las gerencias del béisbol dominicano, ese Ángelo Valle. De acuerdo con eso. En todo el sentido de la palabra, un caballero. El plan, porque muchos equipos saben que van a competir, otros no van a competir. Ustedes lo saben desde antes. El caso de ustedes, Águilas Ibáñez. Sí, claro, el plan es competir y buscar esa corona número 23, ¿verdad? Ese es el plan principal, que es el plan de las Águilas de todos los años. Nosotros salimos con esa intención. Ustedes nunca están en reestructuración, ustedes nunca están en esos planes. Desde que yo he estado en operaciones de béisbol, eso no se ha mencionado. Eso te lo puedo decir. Eso no se ha mencionado. Así es. Y tú sabes, en el béisbol dominicano hay años que son mucho más difíciles que otros, que se presentan imprevistos, pero siempre el plan es el mismo. Y aunque en este proceso de agencia libre, digamos que 2 jugadores importantes del núcleo reciente del equipo salen, Orlando Caliste y Aneuri Tavares, Caliste a los Leones, Tavares a los Toros. Entendemos que tenemos una buena reserva con profundidad, con buen material joven. Hay una serie de jugadores en realidad, reciente presencia en la reserva de las Águilas, que por ejemplo van a comenzar esta temporada jugando a nivel de AA, que ya eso te sugiere que van a poder tener un rol este invierno, siempre y cuando reciban la oportunidad de jugar. Tú sabes que nosotros hemos sido muy agresivos cambiando en los últimos años y la mayoría de esos cambios han resultado positivos para el equipo. No me sorprendería que ese proceso continúe, que si se presentan las oportunidades se haga nuevamente. Y esta es una época para seguimiento al material joven, porque de nuevo cada año ya hay un grupo de jugadores que tú sabes que están en condiciones de entrar en la rotación del equipo, que pueden ayudar por la experiencia que alcanzan.
y también parte del trabajo es la preparación para el draft de novatos. Pero la realidad es que nosotros estamos contentos con la reserva que tenemos. La intención es en realidad hacer una inversión para reforzar ese equipo muy bien con los importados. Hoy en día el tema de tú tener varios equipos en uno, porque tienes que pensar en con qué vas a comenzar, con qué vas a terminar de clasificar y con qué grupo vas a terminar. Eso es un trabajo de todos los días. Me parece que el trabajo de operaciones de béisbol en nuestro pasatiempo se ha convertido definitivamente en un asunto de 365 días, sobre todo ahora con la agencia libre, más que nunca. Y por eso nosotros estamos constantemente reuniéndonos. A veces no podemos hacerlo de manera presencial todos, pero siempre de manera virtual, con mucha frecuencia. Y el plan es ese, tener un equipo que nos permita pensar en obtener esa corona número 23. ¿Y cómo hace todo eso, todo lo que estamos hablando, siendo el gerente de una fábrica de 29 años hace ya de eso? Sí, y la realidad es que es un trabajo, vamos a decir, demandante por su misma naturaleza. Pero en el caso de mi compromiso con las Águilas Ibaeñas, vamos a decir, los jefes que he tenido, en este caso Ángel, todos tienen claro el hecho de que yo tengo un compromiso que me va a bloquear, por así decirlo, ciertos horarios, que quizá hay momentos que yo tengo flexibilidad, y por eso muchas de las actividades que hacemos se hacen ya después de los horarios de trabajo. Hay que pensar que cada uno de nosotros que está en operaciones en Águilas, y creo que eso es la realidad de la mayoría de los que laboran en la Liga Dominicana, tienen otros trabajos. Unos son dentro del béisbol, otros fuera, pero de alguna manera tú tienes un compromiso. Y eso, por ejemplo, en el caso de nuestro gerente, que es el supervisor para Latinoamérica de los Cardenales de San Luis, de más está decir que es una posición de mucha responsabilidad que le demanda tiempo. Entonces lo que tratamos es de acomodarnos a esa realidad y robarle un poco de tiempo a la familia a veces para poder reunirnos en horarios en que podamos estar todos juntos. La familia siempre es un tema muy delicado, pero a ti se te ve en las veces que estás activo en las redes sociales, sobre todo en Instagram, porque en el Twitter tú tienes un poquito más de actividad. Yo creo que valoras mucho esa red social como información, yo creo por ahí, pero tus hijas, tu esposa, siempre como destacando momentos con ellos. Pero en esta conversación ya por 3 ocasiones mencionaste a tu papá, a quien tuve la oportunidad de conocer, con quien sé que compartiste transmisiones, programas antes de los partidos, y que era una de esas parejas de padre e hijo, como la fue Don Mickey con José Antonio, como lo fue Gelo con Michelle Bejarán. Son familias, padre e hijo, que han trabajado en la crónica deportiva y en el béisbol dominicano. Pero qué tan especial para ti, porque lo mencionaste empezando 3 veces y le atribuyes los créditos de haberte llevado desde pequeñito a una emisora. Sí, la realidad es que yo creo que Kevin Cabral, el comentarista de béisbol, Con Dennis Cabral, no existiera. O sea, quizás yo no estuviera en esta actividad si no fuera por mi papá. Que, bueno, en la época en que, digamos yo, porque después él emigró a Estados Unidos, pero en esos primeros 10, 12 años de mi vida, lo tuve muy cerca y siempre estaba con él en el estadio, en su programa de radio, en su extra inning que hacía después de los partidos. Entonces, no hay duda que esa etapa formativa fue decisiva para lo que yo hago hoy, y fue la persona que sembró la semilla de esa pasión. Y creo que si tú le preguntas a José Antonio, te diría lo mismo con Mickey, igual Michelle con Gelo, y es una historia que se va a repetir, porque normalmente el hijo varón sigue al papá, por lo menos en los primeros años los gustos son los mismos, y cuando tú tienes una persona que es capaz de ofrecerte respuestas de algo que te gusta, entonces de alguna manera eso incentiva no solamente el conocimiento, pero sino de alguna manera incentiva esa pasión. Entonces yo creo que ese fue el rol
fundamental que mi papá jugó para mi carrera en los medios. Y a pesar de que después él emigró a Estados Unidos, él siempre se mantuvo ese contacto, desde que era la época en que no teníamos toda esta facilidad de hoy, pero desde que comenzaban los entrenamientos de primavera, yo tenía todas las revistas que salían porque él me las enviaba, los libros de récords. Entonces siempre, vamos a decir que me mantuvo actualizado, y esa influencia es innegable, además del hecho de que no porque sea mi padre, pero la realidad es que era una persona con muchísimo conocimiento, que nunca tuvo miedo de compartirlo conmigo. Kevin, ¿es tan real la rivalidad de Águilas y Licey? O sea, porque yo estoy afuera, un juego de pelota. A veces ni vengo, o sea, un juego de pelota. Pero ustedes no. O sea, me refiero al aguilucho, al liceísta. No. Y ustedes entonces desde adentro, ¿cómo ven eso? Cuando pierden un partido de Licey, ¿lo perdieron y ya o tienen un poco más atención? No, la rivalidad es una realidad. Eso, de eso se siente diferente. Se siente, sí. Se siente diferente. Yo te diría que tú llegas al estadio a las 6 de la tarde y ya lo sientes diferente. Hay como una electricidad diferente en la parte exterior del estadio, dentro obviamente la fanaticada. Creo que el rol de los jugadores y de uno es tratar de abstraerse un poco a eso, porque cuando un atleta está en la competencia y quiere hacer demasiado, normalmente no lo hace bien, no hace nada, no lo hace bien. Entonces, ese es parte del rol de los jugadores, pero yo te diría que es una rivalidad que no necesita presentación desde el punto de vista de la atención que recibe, los ratings de televisión, la pasión que tú sientes del fanático, ahora más que nunca con las redes. Yo creo que eso ha acentuado todo. Y creo que de alguna manera en ambos equipos siempre hay un deseo extra de ganarle al otro. Eso es parte de lo que significa una gran rivalidad. Y solo hay que ver las asistencias a los juegos de Águila Licey para uno entender que en realidad a partir de los 70, porque en los inicios del béisbol dominicano sabemos que esa no era la principal rivalidad, eran los llamados eternos rivales, los equipos de Santo Domingo. Pero a partir de esa década de los 70, cuando Águilas y Licey se intercambiaron los campeonatos en partes iguales, 5 cada uno, llegó Miguel Diloné a la rivalidad, la historia del béisbol dominicano cambió en ese momento, y esa rivalidad es una realidad y se siente. Hoy 2023, Gigantes ha ganado 2 campeonatos, pero guardando la distancia de los 22 y los 2, porque a veces en las conversaciones, cuando te tocan ese número, bueno, todo se entiende que terminó la conversación. No, porque Gigantes no está desde 1951, cuando comenzamos a jugar béisbol, ya 69 años, 68 torneos, ya vamos al 69. Gigantes no ha estado, pero hoy Gigantes es una amenaza seria cuando empieza la temporada. Así es. Y bueno, las clasificaciones nos han dado, y cada vez mejor. La opinión tuya con respecto a eso, porque no estamos hablando de campeonatos. Yo a veces, por tener mi personalidad, mi forma, le respondo a mucha gente que con respeto, pero no lo entiende. Dice, pero es que no son los 22, yo no estoy hablando de 2, 20, 100 campeonatos. Yo estoy hablando de cuando yo vengo a Santiago, veo un buen juego de pelota entre 2 equipos que pertenecen a la misma región. Y finalmente, Kevin, yo tengo una forma de ver eso que es totalmente diferente a lo que mucha gente lo mira aquí. Por ejemplo, yo diría, bueno, cuando Gigantes y Águilas se enfrentan, obviamente quiero que ganen los Gigantes. Pero cuando es con otro, quiero que gane el otro, el de mi región. Pero yo creo que ha comenzado a sentirse más serio la presencia de Gigantes, que en algunos fanáticos, entonces quiero que pierdan los Gigantes. O tal vez, como me han dicho, ustedes en las redes sociales, ustedes joden mucho. Y creo que también eso ha incentivado a que mucha gente no le guste que comencemos a tomar un terreno y a compararnos. La comparación es innecesaria. Son 2 equipos diferentes. Pero tu punto de vista del crecimiento y las mejorías que ha tenido los Gigantes. Bueno, yo creo que tonto sería
no reconocer que los Gigantes son una realidad como organización. O sea, ese es un equipo que tiene ya mucho tiempo, que desde que comienza la temporada tú sabes que tienes que contar con él, porque tienen el material para eso y los resultados están ahí. O sea, eso no es un tema que tenemos que explicar mucho. Los resultados están ahí. Yo creo que para el béisbol dominicano, esa es una rivalidad que se está desarrollando, que creo que para el béisbol dominicano es sumamente saludable. Ojalá que siga creciendo. Yo creo mucho en hacer las cosas en la competencia con espíritu deportivo. Y creo que se puede lograr una rivalidad tú manteniendo el espíritu deportivo, que siento que hoy en día es lo que se pierde. No Gigantes Águilas, en cualquier rivalidad. Por la forma como se abordan muchas cosas. Pero los Gigantes, desde que la familia Rizek tomó el equipo, yo creo que todos los que estamos dentro de la industria nos podemos percatar que es un equipo que se está manejando como una organización de primer nivel. Han drafteado muy bien a través de los años, tienen el material, es una fanaticada que está creciendo y por lo menos en mi caso, que estoy en la acera del frente, te puedo decir que tienen todo mi respeto con lo que ese equipo hace competitivamente. Y de nuevo, creo que por encima de todas las cosas nosotros somos dolientes del béisbol dominicano. Y este es un béisbol que necesita esas rivalidades. Y yo creo que ya se comienza a notar, sobre todo cuando los Gigantes van a San Francisco, también cuando vienen aquí, pero quizás más en San Francisco, que esa rivalidad va siendo una realidad. Y estando los dos equipos cerca, siendo de la misma región, yo creo que eso es muy importante y saludable para el béisbol dominicano. El clásico, Kevin, si tú hubieses tenido la oportunidad, ¿qué hubieses hecho diferente? Porque los resultados no nos favorecieron. O tú también piensas que con ese mismo equipo lo hubieses puesto otra vez, todo igual. Es muy fácil ahora que las cosas no salieron criticar. Yo lo que pienso es que yo mismo quizá viendo lo que ocurrió con el equipo, creo que hay algo que podemos todos tomar como aprendizaje, porque ponme en el grupo de los que estaba feliz con ese equipo que se armó, con la cantidad de estelares que tenía, pero después de ver las circunstancias de la participación del equipo, las cosas que sucedieron, de alguna manera yo me fui a 10 años antes cuando el país ganó en 2013 y en las diferencias entre esos dos equipos. Y creo que el roster, exacto. Creo que una diferencia importante es que en 2013 estaba muy claramente delimitado quiénes eran tus estelares y quiénes eran los jugadores que iban a tener un rol secundario. Eso le hace la vida más fácil al dirigente. Yo desde niño estoy escuchando que los mejores 25 jugadores no necesariamente hacen el mejor equipo. Y entonces quizá yo creo que el aprendizaje que me quedó de la experiencia de este clásico es que quizá para un próximo sería importante ver eso. O sea, ¿hasta qué punto tú tener 3 estrellas de la misma posición es la mejor solución para ese evento? O quizá tú tener 2 estrellas, puedes hacer un rejuego con uno y luego tener un jugador de rol que esté consciente que va a salir desde la banca, que te puede jugar más de una posición, que no va a tener restricciones en ese sentido, sería lo mejor. Pero eso yo lo veo ahora, te soy honesto. Cuando me preguntaban antes del clásico, decía, no, el equipo está para ganar el evento. Pero de todo uno tiene que sacar un aprendizaje y ese es el aprendizaje que yo me llevé de la experiencia del clásico de 2023. Que algunas decisiones dirigenciales uno no estuvo de acuerdo en un momento dado, perfecto, eso es parte de la realidad. Pero el tema de cómo armar ese roster, yo te diría que es el aprendizaje principal que me llevé, porque yo creo que fue una muy buena demostración de que tú cargarte de superestrellas no necesariamente es la mejor solución. No era la mejor solución. Y lo sabe ya Nelson, que apunta por las declaraciones del presidente de la Federación, Juan Núñez, que podría ser repetir como gerente. A mí me gustaría que Nelson tenga la oportunidad de hacerlo nuevamente. Kevin, ya llegando prácticamente a una
parte final de esta conversación, pero ¿te gusta narrar o comentar? ¿Qué te gusta más, narrar o comentar? Las dos. Pero para contestar tu pregunta, comentar es mi vocación. Fue lo que hice primero, era lo que mi papá hacía. Cuando yo escuchaba transmisiones siendo niño, siempre como que gravitaba hacia el comentarista. Pero te puedo decir que narrar en televisión, donde vamos a decir que el compromiso del narrador no es tan fuerte, me gusta, lo disfruto también. En las Águilas he tenido la oportunidad de hacer ambas funciones. Obviamente en Águilas tenemos un narrador de televisión que para mí es de lo mejor que hay en el país en este momento, que es Santana. Y creo que a la gente le gusta mucho la combinación que hacemos juntos. Pero hay ocasiones en que hago una mitad del partido y lo disfruto muchísimo. Narrar radio ya en realidad es otro nivel, por la cantidad de información que tú debes proveer, la capacidad descriptiva que debes tener. Entonces, tú sabes que mi estándar, porque lo he tenido al lado por 30 años, quizás menos, 20 y pico de años, es Mendy López. Y Mendy es fuera de serie. Tratar de alcanzar ese nivel, yo creo que poca gente puede conseguir. Entonces, para mí, mi vocación comentar, y sí, me gusta narrar en televisión. Lo he hecho también en ocasiones en grandes ligas. Así que yo creo que ese sería el resumen. La vocación real, comentarista. Comentarista. Sí. ¿Y qué tú haces que la gente no sepa? O sea, porque la gente sabe que tú comentas, que tú narras un juego. Pero ¿qué hace Kevin Cabral que la gente no sabe qué hace? Tú juegas domino, tú juegas... ¿Qué tú haces? Cocinar. ¿Tú cocinas? Sí. ¿Pero tú lo haces porque te gusta un día o frecuentemente? ¿Cómo es la cosa? Lo disfruto muchísimo, es una actividad que me relaja y lo hago frecuentemente. Pero cualquier cosa, ¿tú cocinas? Bueno, tú sabes que uno va ampliando el repertorio Sí. a medida que pasa el tiempo. Vamos a decir que de todo un poco, sí. Yo a veces sí me involucro en esos proyectos y es una actividad. Eso es raro, porque a mí me gusta cocinar. Y te puedo decir que es algo que en realidad es una pasión que tomé ya, vamos a decir viejo, con mis hijas nacidas y todo eso, pero lo disfruto muchísimo. Y así mismo como a veces tú sabes que la gente me pregunta, ¿cómo es que tú sales de un trabajo y te vas a hacer otro trabajo, a transmitir un partido? Y creo que tú me vas a entender mejor que la mayoría. La gente no entiende que para nosotros esto es terapia. En realidad es uno entrar a una cabina, aunque se pueda ver como un compromiso, es terapéutico. Tú te relajas, tú te olvidas de los problemas, te concentras en esa actividad. De hecho, yo viendo un partido que no estoy comentando, normalmente me presiono más que cuando estoy comentando, porque uno como que se pone un chip. Hay un compromiso que uno tiene que asumir y entonces tú te relajas. Entonces, así como para mí, sentarme en el Estadio Cibao a comentar un juego de Águilas y Gigantes es terapia, meterme en la cocina de vez en cuando también. También una terapia. Sí. Pero el baloncesto, ¿qué tan divorciado tú estás de baloncesto, Kevin? La realidad es que desde un punto de vista de trabajar como comentarista, hace mucho tiempo que no lo hago, desde los 90. A mí me gusta el baloncesto, lo sigo, yo te diría que es mi segundo deporte, pero ya vamos a decir que yo no me siento que estoy suficientemente involucrado para poder sentarme a hacer una transmisión, porque uno tiene unos estándares que quiere mantener. No sé qué amigo me decía hace un tiempo, ¿no te gustaría volver al baloncesto? Hay un tema de tiempo también para mí que no lo tengo. Y yo lo que le decía a mi amigo es, bueno, si lo fuera a hacer, tengo que pasarme un torneo viendo, desde fuera primero, un año probablemente siguiendo los torneos del país, pensando en los torneos locales, para después involucrarme otra vez. Porque la realidad es que
he estado un poco apartado por los demás compromisos. Si tú tuvieras la oportunidad como gerente de tomar un pelotero de los Gigantes, ¿cuál sería? O sea, yo quiero este tipo, déjame ver cómo lo cambio, cómo lo traigo, pero ese es el que me interesa. Te pueden interesar varios, pero es uno. Mira, me sorprendiste ahí. En otro momento, porque ya no está en la realidad de ahora, yo te hubiera dicho que Wester Rivas, por la posición que juega. Leury García, que creo que va a tener la oportunidad de jugar bastante aquí en los próximos años. Sí, está pasando por una situación ahora, podría cambiar de equipo en cualquier momento. Y es de la zona. Es ex capitán de los Gigantes y con muy buena relación con todos sus compañeros. Y te voy a decir otro que me encanta también, es Kelvin Gutiérrez. El Guti. Sí. Está por Excelente. México ahora. Una carrera que definitivamente el béisbol es una cosa impredecible. Así es. Porque hace 3 años, si me decía, 2 años, ¿cuál era el que se iba a establecer más rápido? Era Kevin Gutiérrez. Para mí era Kevin Gutiérrez cuando estaba en Kansas City. Eso parecía. Pensé que, pero las lesiones. Aún así, ¿qué clase de pelotero es ese muchacho? ¿Y qué diferencia hace en esta liga? Cuando tú tienes en la Liga Dominicana un jugador de esquina nativo que es capaz de batearte en el medio de la alineación, aportarte poder, jugar buena defensa, eso es un activo que no es muy fácil de conseguir. Y eso es lo que él aporta a los Gigantes. No es muy fácil. Kevin, yo quiero agradecerte. Siempre hay más preguntas, porque yo estoy aprendiendo, igual que ustedes, yo sé que sí. Pero permitirte la oportunidad de despedirte y de dirigirte a las personas que nos están mirando, sobre todo a muchos jóvenes que no tenían antes la oportunidad que hoy están recibiendo. Gente como Pío Santana, gente como Franklin Mirabal, que ha hecho casting para llevar nuevos talentos. Bueno, y me pongo a mencionar gente, tú sabes, Leo, que no se busca, porque hay muchos que hacen eso. Y hoy tenemos narradores jóvenes, comentaristas jóvenes que están trabajando. A ellos un gran consejo, porque no han tenido la oportunidad de estar en el béisbol de invierno, aunque sí lo están haciendo en otras plataformas. YouTube, Grandes Ligas, qué sé yo, por radio, televisión. ¿Qué le dices tú a ellos? Que no se cansen de leer, que hay que entender que la formación es lo más importante, que no toda la información está en las redes, que hay que irse a los detalles y si usted va a trabajar en béisbol, estudiar el deporte a profundidad, tratar de mantenerse actualizado, conocer la historia, pero también mantenerse actualizado y tratar de leer lo suficiente para poder comunicar de una manera correcta. Tú puedes tener todos los conocimientos del mundo y si no eres capaz de comunicarlo de una manera efectiva, con buena dicción, entonces el trabajo no está completo. Yo me concentraría en esas dos cosas. Gracias, Kevin. Hermano, un placer. El placer es mío y yo sé que ustedes lo han aprovechado al máximo. Una persona que admiramos muchos de los que estamos en este negocio o en esta profesión. Para mí es un negocio porque lo hago 24 horas. Agradezco a Dios por eso. Yo sé que es difícil estar todo el tiempo haciendo esto. Por eso hemos decidido hoy venir hasta Santiago y esperar que este señor termine su principal trabajo diario, que es como gerente de una fábrica que tiene ya 29 años al frente de la misma. Muchas gracias a Kevin y obviamente que lo disfruten cada uno de ustedes en esta plataforma digital para cada uno.